Bueno, yo soy Montse Mangas, oncóloga en el Hospital de Galdacano. Primero agradecer la invitación a participar en este simposio y voy a hablar del cáncer de colon, la adjuvancia en estadio 3 a favor de 3 meses. Para hacerlo voy a seguir este índice y sin más empiezo con la charla, que el tiempo es corto. Vale. Para introducir un poco el tema, pues la incidencia del cáncer de colon ha aumentado en los últimos años. Los últimos datos publicados por la SEOM, el tumor cáncer colorectal era el tumor más frecuente de forma global, siendo el segundo tumor más frecuente en mujeres y el tercer tumor más frecuente en hombres, con una incidencia estimada en 2017 de 34.331 casos. Al momento del diagnóstico, en el estadio 1 aparecerá un 15% de los casos, en estadio 2 un 20-30% de los casos, en estadio 3 el 30-40% y en estadio 4 un 20-25%. El tratamiento adyuvante se administra en algunos casos del estadio 2 y en todos los pacientes en los que no esté contraindicado en el estadio 3. Esta es una tabla con la clasificación del estadiaje del cáncer colorectal, que ya todos conocéis. El tratamiento adyuvante, el beneficio lo hace por erradicar las micrometástasis, intentar aumentar la tasa de curación y prolongar el control local de la enfermedad, consiguiendo así una mayor supervivencia global. Aproximadamente en este entorno, pues la cirugía obtendrá una curación de aproximadamente del 60% de los pacientes y el beneficio de la quimioterapia adyuvante está en torno a un 10 a un 20% en el estadio 3 y en el estadio 2 estaría en torno a un 4 a un 5%. Por lo tanto, si extrapolamos los datos a la incidencia que comentaba anteriormente, tendríamos en un diagnóstico de estadio 3 aproximadamente 12.000 pacientes al año y de esos 12.000 pacientes un 60% estaría curado solamente con cirugía y estaríamos sobretratando a 7.000 pacientes aproximadamente con la toxicidad que esto conlleva. Se han estudiado diferentes esquemas del tratamiento adyuvante, pero desde 2004, para el estadio 3, el tratamiento estándar es la combinación de fluoropirimidina y osaliplatino durante 6 meses de tratamiento. En esta gráfica aparece la neurotoxicidad que provoca el uso del osaliplatino durante el tratamiento y de forma acumulada incluso hasta los 4 años de tratamiento, que perjudica la calidad de vida de los pacientes. Debido a la relevancia clínica de la neuropatía, de la toxicidad acumulada, además, siendo un poco controvertido el tema de la duración del tratamiento y sabiendo que el tratamiento de 12 semanas de osaliplatino provoca una baja tasa de neurotoxicidad, surge la pregunta de si una duración más corta en el tratamiento adyuvante podría evitar la toxicidad en estos pacientes. Para resolver esta duda, los grupos cooperativos se juntan en el proyecto IDEA, que es un estudio preplanificado y agrupado de 6 estudios fase 3 aleatorizados, ¿no?, que evaluaban la duración del tratamiento adyuvante, 3 meses versus 6 meses de la combinación de una fluoropirimidina y osaliplatino en el estadio 3. Todos los estudios permitían el uso de folfosocapos, excepto el estudio CALGIBI, que era el estudio americano canadiense, que solamente permitía el uso de folfos. Algunos estudios incluyeron también pacientes en estadio 2, pero esos pacientes después no se incluyeron para el análisis combinado de los datos. El estudio era un estudio de no inferioridad que se cumplía cuando el límite superior del intervalo de confianza era 1.12, se incluyeron 12.834 pacientes entre junio del 2007 y diciembre del 2015 y el objetivo primario era la supervivencia libre de enfermedad a 3 años. Vale, este es el esquema del tratamiento. Los pacientes se randomizaban a recibir 3 meses de tratamiento versus 6 meses de tratamiento y el tratamiento era elección del investigador. En esta tabla están las características de los pacientes que estaban bien balanceadas entre ambos grupos de tratamiento y también entre los brazos de 3 y de 6 meses de tratamiento. Los resultados de forma global se analizaron después de 39 meses de seguimiento y la supervivencia libre de enfermedad a 3 años fue de 74,6% en el grupo de 3 meses versus 75,5% en el grupo de 6 meses, que era una diferencia de menos 0,9% solamente, con una hazard ratio de 1.07 que no cumplía el límite previsto de no inferioridad.
Por lo tanto, de forma global, no se demuestra la no inferioridad de 3 meses versus 6 meses de tratamiento. Pero el estudio había realizado análisis preplaneados por subgrupos de tratamiento y de estadio. Cuando analizaban la supervivencia libre de enfermedad a 3 años, según el grupo de tratamiento, todos los estudios, menos el estudio ORG, que era el estudio griego, que era el que menos pacientes aportó al ensayo IDEA, mostraban una diferencia en el grupo de tratamiento de capos, que era con una hazard ratio de 0,95, cumplía el intervalo de confianza para la no inferioridad. Por lo tanto, se demostraba la no inferioridad de 3 meses versus 6 meses de tratamiento en los pacientes que estaban tratados con capos. Además, se analizó según el estadio, se dividieron los pacientes en 2 grupos de riesgo, un grupo de bajo riesgo, que era el grupo T1-3N1 y un grupo de alto riesgo, T4N2, o pacientes que tuviesen factores de riesgo como el alto grado, los implantes pericolónicos o la afectación extraganglionar. Vale. En el grupo de bajo riesgo se observó una hazard ratio de 1,01, que estaba en el límite del intervalo alto de confianza, que era 1,12. Y en el grupo de alto riesgo no se demostró la no inferioridad de 3 meses versus 6. Pero al analizar también por subgrupos de riesgo y tratamiento recibido, se observaba que en el grupo del CAPOS, el grupo de bajo riesgo, tenía una hazard ratio de 0,85 que demostraba la no inferioridad de 3 meses de tratamiento versus 6 meses de tratamiento, al igual que la hacía en el global de los pacientes. Por lo tanto, en su grupo de bajo riesgo, T1-3N1, en el tratamiento con CAPOS 3 meses, demostraba la no inferioridad versus 6 meses. Además, se analizaron los efectos adversos. De forma global, todos los efectos adversos eran inferiores en el grupo de 3 meses versus 6 meses en ambos grupos de tratamiento de forma significativa, y la neurotoxicidad grado 3, grado 4 disminuida de una forma muy importante en el grupo de Folfos de 16% a 3% y en el grupo de Capos de 9% a 3% en el grupo de 3 meses. Por lo tanto, con esta reducción de forma significativa con el tratamiento de los 3 meses se mejoraba la calidad de vida de los pacientes. Los investigadores llegaron al consenso de que la duración del tratamiento adyuvante en cáncer colorectal debía de estar determinada por el grupo de riesgo de los pacientes. Si un paciente estaba en un estadio 3 con bajo riesgo, T1-3N1, la duración del tratamiento recomendada era de 3 meses con el esquema CAPOS, y si un paciente estaba dentro del grupo de alto riesgo, T4N2 o algunos de los datos de mal pronóstico como el alto grado, los implantes pericolónicos o la afectación extraganglionar, la duración sería 6 meses, pero también esa duración podría estar determinada por la tolerabilidad al tratamiento, la preferencia del paciente o el esquema de tratamiento que recibiese. Me voy a detener un poco en el estudio SCOT, que es el estudio que reclutó pacientes en España, Suecia, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia. Este estudio se reclutaron 6.088 pacientes, la mayor parte de ellos recibieron CAPOS, 4.107 pacientes, y en esta tabla están las características de los pacientes que estaban bien balanceados. Cuando se analizó la supervivencia libre de enfermedad a los 3 años en el global de la población, se observó que se cumplía la no inferioridad de 3 meses versus 6 meses. El grupo de 3 meses tenía una supervivencia libre de enfermedad a 3 años de 76,7 y el grupo de 6 meses 77,1, y la hazard ratio era de 1,006, cumpliendo el límite de no inferioridad. Además, se observó que la reducción de la neurotoxicidad de forma muy significativa, grado 2, grado 4, en el grupo de 3 meses de tratamiento, como podéis ver en la gráfica inferior. Al analizar además la supervivencia libre de enfermedad según el tratamiento que recibían los pacientes, se observó que en el grupo de CAPOS incluso era superior el administrar 3 meses de tratamiento versus 6 meses de tratamiento, ya que los pacientes que recibían 3 meses de tratamiento tenían una supervivencia libre de enfermedad de 76,9% versus 76,1%, cosa que no ocurría cuando se administraba el tratamiento de Folfos. Con todos estos datos publicados en ASCO de 2007, las guías publicadas en 2018 en ECCN ya recogen este cambio y dividen los pacientes del estadio 3 en 2 grupos de riesgo, pacientes de bajo riesgo, T1-3N1, y se recoge la preferencia
de la recomendación de administrar capos 3 meses o folfos 3-6 meses con una categoría 1. Y el grupo de alto riesgo se recomendaría utilizar el tratamiento durante 6 meses. En esta diapositiva lo especifican un poquito más y dan los datos de todo el estudio IDEA y sobre todo hacen hincapié en la reducción de la neurotoxicidad con respecto al grupo de 3 meses de tratamiento versus el grupo de 6, de 3% versus 16% en folfos y 3 versus 9% en capos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que un porcentaje alto de pacientes se curaría solamente con la cirugía y que el tratamiento adyuvante en realidad aporta un beneficio de un 10 a un 20%, que a esos pacientes que no estamos beneficiando les estamos dando una toxicidad. El proyecto IDEA, aunque no cumplía el objetivo primario de forma global, en los análisis preplanificados sí que se demostraba la no inferioridad. Y se determina que la adyuvancia en estadio 3 en pacientes de bajo riesgo, T1, T3, N1, la supervivencia libre de enfermedad a 3 años en el grupo de capos era no inferior a administrar 3 meses versus 6 meses de tratamiento, con una reducción de forma significativa e importante de la neurotoxicidad grado 2, grado 4. En los pacientes de alto riesgo, T4 y ON2 y otros factores de riesgo, el tratamiento sería todavía una recomendación de 6 meses de tratamiento y que ha habido un cambio en las guías clínicas. Bueno, muchas gracias.